Este 1000 hojas con crema diplomática es un pastel crujiente por fuera y suave por dentro, con capas de hojaldre dorado y una crema ligera y deliciosa. Es perfecto para cualquier ocasión, combina la textura caramelizada del hojaldre con la suavidad de la crema, creando un postre elegante y muy fácil de preparar. Es ideal para sorprender a la familia y amigos con un sabor clásico que nunca falla. Para esta receta utilizo un paquete de hojaldre. Lo abro y lo dejo sobre el mismo papel en el que viene envuelto. Si falta un trocito, coloco un poco más y lo pongo sobre una bandeja de horno. Encima le coloco otra bandeja. De esta manera la 1000 hoja se va a hornear muy bien, pero no va a subir demasiado. La segunda 1000 hoja la preparo igual, la estiro sobre el mismo papel. También puedes darle la vuelta para comprobar que no tenga demasiada humedad. La pincho con un tenedor y le añado una cucharada de azúcar blanca común. Coloco otro trozo de papel encima, la voy a hornear así tal cual. Mira, así tienen que quedar, bien horneadas y planas y no han subido mucho. De esta manera voy a conseguir un pastel muy rico y que a la hora de cortarlo sea fácil hacer las porciones sin que se rompa la 1000 hoja en muchos trocitos. Aparte voy a hidratar 20 gramos de gelatina sin sabor con 100 mililitros de agua. La dejo hidratar mientras preparo la crema. Ahora preparo 6 yemas, separo las claras y me quedo solo con las yemas. En una cazuela de fondo grueso coloco las 6 yemas, 200 gramos de azúcar blanca, 2 cucharadas soperas de harina. Tengo preparadas 2 tazas de leche que son 500 mililitros. Añado un poco de esta leche a la mezcla y remuevo bien para que no haya grumos. Luego añado toda la leche restante. Llevo la cazuela al fuego y cocino hasta que la crema empiece a espesar. En este momento añado una cucharadita generosa de extracto de vainilla y sigo removiendo un poco más. Dejo hervir por 30 segundos más y aparto del fuego. La gelatina ya hidratada tiene que estar así, bien hinchada, sin nada de agua. La llevo al microondas y la caliento bien hasta que esté completamente líquida y sin grumos. La añado a la crema caliente y remuevo bien. Paso la crema a una fuente para que enfríe más rápido. Si quieres puedes dejarla en la misma cazuela. La cubro con plástico para que no se forme costra y la dejo a temperar fuera de la nevera más o menos media hora. Así tiene que quedar la crema. Ahora monto 2 tazas de nata bien fría. Yo utilizo nata Ambiente Puratos 500 mililitros. La coloco en el bol de la batidora y bato hasta que formen picos firmes. Añado toda la crema y mezclo bien con la batidora o si prefieres lo puedes hacer a mano. Lo importante es integrar la nata con la crema. Y ya está lista la crema diplomática. Sobre una fuente o plato donde quieras presentar el pastel, coloco la primera 1000 hoja, pongo toda la crema por encima y la estiro muy bien. Coloco la segunda 1000 hoja encima con la parte azucarada hacia arriba para que quede más bonita, brillante y muy crujiente. Presiono un poco y cubro bien los laterales con la crema para que no queden huecos.
Cubro con papel de horno y la llevo a la nevera para que endurezca. Yo la dejé en la nevera de un día para otro. Al día siguiente lo corto en porciones. Mira qué fácil se corta, qué firme está la crema y qué bien queda. Por último, espolvoreo un poco de azúcar glass por encima, que le da un toque muy bonito y delicioso. Y ya está, es un pastel espectacular, muy fácil de hacer, con ingredientes muy sencillos y un resultado que siempre sorprende. En mi casa este mil hojas con crema diplomática encanta a mis hijos, a los vecinos, a todo el que lo prueba, de verdad que triunfa. Además es una receta rápida y práctica, ideal para cualquier ocasión especial o simplemente para darte un capricho dulce. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más gente aprenda a preparar este tipo de postres. Déjame un comentario, un me gusta, un emoticono, lo que quieras. Todo ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas puedan ver mis recetas. Yo preparo estos tutoriales con todo mi cariño para ustedes, así que gracias de corazón por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más ideas dulces y fáciles. Un abrazo y hasta pronto.